¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos a Pensar Plural, bienvenidos a Los Silencios de Phantom y bienvenidos a estas píldoras cinematográficas en las que hoy haremos algo diferente y es que en vez de ser un monólogo, pues lo haremos entre dos personas, a modo así de entrevista, ¿no? Interactuando para hablar de, pues obviamente de cine, pero en este caso de dos películas que entrelazaremos. Y para ello tenemos a The Phantom, nuestro experto y analista de cine bizarro y también un poco de terror. Así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y el placer es mío. Y antes de empezar, pues bueno, situaros un poco en contexto. Nos podéis encontrar en YouTube como Pensar Plural o como Los Silencios de Phantom. Nos podéis encontrar en Facebook, en la página Pensar Plural, en Instagram y en Twitter Pensar_Plural y en Spotify Pensar Plural. Y después de esta pequeña introducción publicitaria, pues creo que es hora ya de pasar al tema, ¿no? Y como bien sabréis, vamos a hablar, como dije, de cine y vamos a hablar de dos películas, como también dije, con The Phantom, que son dos películas, lo decimos así en broma, que son bizarras, pero bueno, tienen mucho más que eso, ¿no? Siempre estamos así con la broma, pero estas películas tienen bastante más que el bizarrismo. Tienen terror, tienen suspense y están dentro de una cierta línea de hacer cine que es bastante interesante y que representa un poco la parte perturbadora del ser humano. Y estas películas pues son una de la que hablé la semana pasada, que es Black Christmas del año 74, y la otra es El Destripador de Nueva York, que es del año 82. Y antes de nada, el director de Black Christmas, yo no tengo mucha idea de quién es, sé cómo se llama, no sé si Phantom tú sabes algo más, sé que se llama Bob Clark, pero no sé si Bueno, tiene tengo alguna como dato película más por reciente ahí que o algo. murió hace poco, al parecer el otro. Sí, Sí, hizo algún trabajo falleció hace así 4 años, me llamativo. parece, por ahí. Y yo creo que la producción así que tiene él así será esta, la de Black Christmas. No, es que no lo recuerdo de otro filme por ahí. Entonces, no. Sí, a mí tampoco me suena de prácticamente nada. Mm, Luego, claro, en el 82 tenemos El Destripador de Nueva York y tenemos a Lucio Fulci. Eso ya es otro tema. Ya son mm, palabras mayores. mm. Claro, a Fulci, ¿qué películas nos vienen ahora a la cabeza? O sea, ya tenemos esta, El Uy, Destripador de Nueva York, tienes aquella casa al lado del cementerio y cuántas más. A ver, alguna más se te tiene que venir. tienes La Sombra de Lester, tienes a Enigma, creo que es otra, tienes la de Nueva York bajo el terror de los zombies, tienes muchísimas. Pero bueno, yo creo que con el Destripador de Nueva York sería la última buena que hizo, en realidad. La última. Porque si no me equivoco es del año 82 esta, ¿no? Me parece, 82, sí. sí. Mm. En Pues es parte como la última que... película así antes de la etapa descendente que tiene él. Mm. Sí, y él aparte creo que no sé si fue el comienzo o la mitad de su carrera que hacía cine pornográfico. No sé si fue al empezar Mm. o en algún momento concreto, no me acuerdo bien. Yo creo que fue después, al terminar. En Ah, fue los después del últimos 82. años, bueno, ya no me queda muy claro, pero bueno, él se ve que en esta película, ya vistes tú, que mezcla escenas un poco subidas de tono, ¿no? Que son bastante fuertecillas. Escenas difíciles de ver hoy. Quitando Sí, tres sí, o sí. cuatro series difíciles de ver. Sí, el teatro del sexo ese, del que hablábamos Es más, muchas veces. nosotros vimos una versión que es la censurada, entre comillas, porque digamos que hay varias escenas que no han podido ser reveladas por, por temas ahí un poco difíciles de ver. Sí, no, es llamativo lo que hace ciertas escenas cuando la mujer está ahí rodeada por esos, no sé si son puertorriqueños o latinos o tal, lo que hacen con ella, hombre, en alguna Hoy en día, película, yo desde creo que luego, hoy quedaría muy eso mal, ¿eh? Sí, esta película sí, no sé sí. si salió en el cine así como una película normal o se Pues no me reservó queda para muy claro ciertos ahora cines o lo mismo, que ¿eh? fuese. Sé que las otras sí que tuvieron mejores, bueno, tuvieron gran acogida, la de la casa al lado del cementerio, estuvo buena taquilla aquí en España y Nueva York bajo el terror de los zombies, pero esta en concreto no me queda muy claro, la verdad. También al ser una producción un poco, no tener una productora conocida y ser de cine italiano, ¿sabes? Tiene más trabas con respecto a Hollywood. Sí, sí, obviamente, y se nota bien la calidad de la imagen y el sonido y de tal que es lo que Sí. es. Pero bueno, la película en sí no deja, no está nada mal, La no está nada. película, a ver, yo creo que la película no es de terror. No, hombre, de Sí, tiene sus terror, toques, pero es un thriller. catalogada Un como terror thriller. De está, terror es pero la otra. Pero de terror es la otra, la de Black Christmas.
Esa sí que la Sí, esta considero está yo más catalogada justa. como terror, pero bueno, realmente es más suspense, thriller, Mm, un poco detectivesco también, un poco de giallo. mm, Y hasta tiene su cierto toque de slasher, un pequeño toque, pero tampoco pasarse. Es un poquito una mezcla de todo. sí. Y hasta tiene su parte de cine erótico y demás. Pues es Mm, indiscutible. O sea, y luego en estas dos películas, bueno, ya yo voy a hablar un poco así de algunos actores que salen. Tampoco conozco, yo solo conozco bien a uno, que es John Saxon, mm, que es este que sale en Pesadilla en sí. Street haciendo de policía, que es Sí, un salen actor varios, marcial, sí. que hacía películas de artes marciales y toda esta historia de peleas. Y poco Sí. más, James Edmond, Margot Kidder, perdón, y Mm, luego en la del 82, la del Destripador de Nueva York, tengo por aquí apuntados Frank Williams y Paolo Malco, y ya no conozco yo mucha cosa más. ujú, Obviamente, la del sí. Destripador de Nueva York, al ser, entre comillas, no, yo creo que es una película de serie B claramente, pues, y aparte de una producción italiana, pues utilizarían mayormente actores italianos y europeos Mm, y los más baratos posibles porque no tenía mucho dinero tampoco. Black Christmas no me queda a mí muy claro si es de serie B o no, porque, a ver, no tiene unos efectos especiales muy elaborados, pero también hay que vernos en la época. Estamos en el año 74, mm. entonces no sabría yo decir. Yo lo que sé que es una película canadiense, por lo tanto, bueno, está un poco alejada también de lo que es el Hollywood convencional. Sí, Y después, la productora no me queda claro quién fue, pero bueno, si es una conocida, voy a mirarlo ahora, por curiosidad, a ver. además Eh, coincide con esa etapa en la que el cine canadiense está despegando. Entre los 70 y los claro. 80 se Ah, producen pues ahí mira, es de la una... Warner Bros. De la Entonces sí Warner que Bros. puedes olvidarte que es Ah, de pues serie B. Sí. sí, entonces no será. Mm, Pero coincide con esa etapa en la que Cronenberg también empieza a publicar un montón de películas porque mm, el gobierno canadiense da un montón de ayudas a los cineastas de allí, entonces pues aprovechan y eso sí, las sí. películas tienen que tener la aprobación del gobierno y eso con Cronenberg era todavía más Mm, complicado que con Black Christmas. Y eso que Black Christmas, tela para la película. ahí llega, sí. Y vamos a hablar un poco entonces de qué va Black Christmas, así por encima, sin destriparla demasiado, porque merece que se vea. Si alguien es amante del suspense, del slasher, del terror, pero no de un terror sobrenatural, de demonios y fantasmas, sino de un terror humano, de lo que de algo que te acecha en la puerta, pues esta película tiene que ser vista sí o sí. O sea, es para mí dentro de ese tipo de terror y de ese tipo de cine me parece maravillosa, me parece genial y está hecha para ser de la época que es, bueno, magistralmente. Así que cuéntanos un poco, Phantom, de qué va la película. Bueno, la premisa es similar a lo que es un slasher, claramente. Este es el primer slasher en sí que existe, que existió, vamos. Y un poco así el argumento de lo que va, pues hay unas chicas, ¿no? De una fraternidad que, bueno, que están allí, que van a retornar con sus familias y deciden hacer una fiesta allí como de, bueno, de Navidad, ¿no? En este caso, que es la temática de la película. Y allí de golpe empiezan a recibir llamadas allí de un acosador, ¿no? De una persona que empieza allí a dar allí como un lenguaje totalmente obsceno, ¿no? Yo creo que hasta tú quedaste un poco alucinado, ¿no? Con lo que se decía ahí, ¿no? Sí, no, no, joder, las cosas que dices son Mm, extremas y asquerosas aparte. Y te causa mm, una sensación, a mí por lo menos, una sensación de asco y desagrado sí. enorme que otra película en la que sale vísceras y mutilaciones y demás no me causa. Pero con esas Ujú, palabras y esa forma de hablar, cuando mm. se pone a imitar a un cerdo y a cosas así, solo con la voz ya te causa una sensación súper desagradable, Y sin a tener partir que de ver aquí, pues bueno, absolutamente nada. después de escuchar estas voces ahí al lado del teléfono, pues empiezan a desaparecer todas las chicas. Bueno, una a una desapareciendo y así hasta que acaba terminando la película y bueno, no se puede contar mucho más. Y no se sabe lo que Pero pasa, ¿no? no, y aparte el tema es cómo empieza la película, ¿sabes? Que tiene ese toque ahí como en Halloween, el plano en primera persona, ¿no? Donde tú vas viendo ahí a alguien que está ahí merodeando ahí y crea ese suspense, esa atmósfera muy malsana. Que lo cual yo creo que es el acierto de esta película, la atmósfera, porque por ejemplo El Destripador de Nueva York no tiene esa atmósfera, que yo sepa. La tienen otras películas de Lucio Fulci, pero no El Destripador de Nueva York. Y es ese toque de la atmósfera
lo que le da lo fuerte a esta película, digamos, el punto álgido. Claro, y aparte que sea en Navidad Claro, y el parecido brutal con Halloween, que bueno, seguro que John Carpenter se inspiró en esta película, es que escapan los dos de una institución psiquiátrica, justo unos días antes de una gran fiesta. Y lo de la cámara en primera persona sí que es muy importante. Yo creo que el primero en hacerlo, pues como tú también sabrás, fue Hitchcock con Psicosis. Sí. O igual se hizo antes, pero bueno, al que se le asigna esto fue a él. Es tan importante no solo porque es que el director no te quiere hacer ver únicamente que se produce un asesinato, sino que te quiere hacer a ti protagonista del asesinato. Porque te pone a ti en la cámara del que va a asesinar o del que está merodeando. También se hacía mucho en el giallo, también se hace mucho, pero menos. Y yo creo que un tema muy importante en el slasher es esto, o sea, que no puedes, una película no puede ser llamada slasher si no tiene este elemento, si no hay esta cámara en primera persona. Es Sí, lo que es me pasa un fundamental. poco. La Matanza de Texas me parece una película muy buena, tiene un montón de elementos interesantes. Obviamente está determinada por las circunstancias económicas que tiene un presupuesto que creo que hoy en día yo podría ser capaz de juntar más dinero en una semana, pero aún así, pues hacen todo lo que pueden y lo hacen bien. Pero no tiene esta cámara en primera persona, que yo sepa, que yo recuerde. Entonces, claro, esto le quita un poco la esencia del slasher y la convierte en otra película diferente, creo yo. Pero bueno, igualmente, pues tiene también sus elementos que también influirán en eso, en ese subgénero. ¿Y qué más podemos...? Ah, bueno, luego esta persona que hace las llamadas constantemente solo asesina mujeres, ¿no? Sí, eso es otra particularidad que tiene, ¿no? Claro, Cosa que en otros y esto slashers no con qué vemos lo eso ligas? Con igual. el Destripador de Nueva York también. Sí. Porque son como maníacos sexuales que Mm, solo asesinan a mujeres. Sí. Aparte a través de una Pero ritualística, bueno, ¿no? De un procedimiento, sobre todo en el Destripador de Nueva York, porque él creo que él muchas veces antes de asesinarlas, perdón, como que tenía relaciones sexuales con ella de una manera muy determinada. En la otra, en la de Black Christmas ya no hay tanta ritualística del acto sexual y demás, sino que es más, pues, con lo que encuentre. Que es un poco también la esencia de Halloween, ¿no? Michael Myers va con el cuchillo, pero al final te mata con lo que encuentre. Sí. Y bueno, hay esa escena mítica, ¿no? Que yo me acuerdo de, mira que vi la película 3 veces, pues cada vez que la veo no estoy preparado para la escena, Te estoy distraído sobresalta. y de repente, blas. Y esa Es la de escena la con la portada de bolsa. la película, Imagínate sí. morir ahogado con una bolsa de plástico, el horror que tiene que suponer eso, la Sí, sí, sí. desesperación. Y después hay otra escena también bueno, esto es a modo de spoiler, hay otra escena donde sale allí balanceándose, ¿no? La persona ya ahogada, ¿no? En una mecedora, te das cuenta. Sí, bueno, spoiler tampoco porque es Sí. la imagen de la portada, o Que sea, está allí mirando allí en una ventana allí y sale que allí balanceándose, recuerda, haciendo allí también ruidos obscenos. recuerda también un poco a la madre Mm. del protagonista de Psicosis, del asesino, ¿no? Que está así en la ventana balanceándose el cadáver. Y la personalidad también del Incluso, propio... incluso Sí. a la abuela de la matanza de Texas. Está en una Mm. esquina en la mecedora sin hacer nada y quieta, muerta, hecha un Sí. cadáver. Mm. Pero bueno, Y las muertes de esta película son bastante más elegantes. O sea, me refiero, las otras son sí, totalmente explícitas porque se trata de un giallo, pero estas son muertes que incluso no llegas ni a ver la sangre en alguna, que yo sepa, ¿no? prácticamente ninguna, yo Mm. creo. Y son todas muertes, sí, de estrangulamientos y cosas Y así. sin embargo te produce en la cabeza lo que es ese sentimiento de, ¡guau, qué terrible lo que estoy viendo! Pero no llegas a ver nada de sangre. Mm. Claro, luego el destripador sí, son súper explícitas, o sea, se ve Mm. absolutamente todo. Y se producen Sí, 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 el acuchillamientos destripador ya hay constantes. sangre, hay Se ven, gritos, ¿te hay... acuerdas cómo empieza la película, no? Que el perro encuentra una mano amputada al lado del Sí, Hudson, del sí, río sí, de sí. Nueva York. Yo tenía muy presente una de las muertes finales, donde va con una cuchilla de afeitar, bajando por el pecho de la víctima, hasta le corta ahí el pezón también. Buah, terrible, terrible eso. Y que lo que quiere, mostrarte repulsión a la cámara, Lucio Fulci, con sus muertes. No solamente en el Destripador, también en aquella casa, en Nueva York bajo el terror de los zombies, es que tú salgas del cine diciendo, ¿qué acabo de ver? ¡Qué horror!
pero a la Sí, gente ¿cuál le era gusta. la de la astilla en el ojo del zombie? ¿Era en esa? ¿O no era de Es Nueva Fulci esa York bajo película? el terror de los zombies. Era esa, La, que la sí, la primera comentabais Aragón. seguido. Y después había otra que era la de Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, donde iba un taladro y le abría la cabeza a la mitad con un taladro, ¿no? Le acercaban la cabeza de la persona y al taladro y ¡pum! Salía allí abierta la cabeza, terrible. Claro, y aquí tienen las dos balanzas, dos formas totalmente diferentes de hacer terror. Una es explícita, como Halloween, como Black Christmas, Mm. que se ve la muerte más o menos, pero deja tu imaginación, como Psicosis. Deja más a Mm. tu imaginación reconstruir los hechos y juega más con el cambio de cámara, con el sonido y demás. Y luego la otra que es la muerte pues ya por pasarse, Por ya, meter placer, toda la sangre y todo, sí. todo lo gore y todo lo que se puede, Mm. que es Fulci completamente. También Fulci tiene esa Eso, influencia enorme del giallo. En el giallo les encanta la sí. sangre, o sea, hay sangre y sangre y sangre. ¿No te has dado cuenta de que en esta película, en Black Christmas, hay lo que es el plano picado, que lo utiliza mucho Fulci? Bueno, lo utilizan todo su cine, básicamente, ¿no? El acercamiento ese desde lejos hacia los ojos de la persona, ¿no? Sí, sí, Que también es muy psicológico para dar toda la angustia ahí. Mm. él sí que lo usa, sobre todo, pero en esta película sí se usa bastante. Y claro, Mm. también lo vemos eso en Donald Pleasence, ¿no? En Halloween, cuando le enfocan los ojos, como esa cara que Sí. transmite una ansiedad, una angustia que no es A ver, normal. hay que enfocarle los ojos a ver que es el hombre de los Claro. ojos hipnóticos. Y Desde sí, luego, Fulci sí. es que es Mm. un enamorado de eso, creo yo. O Y sea, está después también, constantemente haciéndolo. esta película sigue un guión, Black Christmas, de principio a fin, pero es que la de Fulci hay momentos en que hay escenas que tras una y tras otra no tienen nada que ver lo que está pasando. Desordena las cosas y como que él no le da tanta importancia a lo que es el guión, muchas veces, ¿sabes? Es un poco el estilo de Tarantino, creo que le influencia ahí un poco. Sí, 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 Un poco sí. Tú lo mezclar. viste en aquella casa que decías, pero que acabo de ver ahora mismo. Pasa de una escena a otra, que parece que se han saltado aquí una escena. O la de El Destripador también pasa lo mismo. Sí, hay ciertas Cuando te escenas que aparece allí sí. el cine ese, allí donde están viendo allí el cine erótico, ¿no? Dices tú, pero esto. Sí, no tiene nada que ver con... Aparece así de repente, no tiene nada que ver con el resto de la película. Sí, sí, sí que es cierto. Y luego, claro, tenemos dos personajes que realizan lo mismo, ¿no? Llaman a las víctimas. Sí. Solo Y que uno de uno, distinta manera. claro, pero los dos tienen la misma fijación con temas sexuales. Y están hablando siempre en el Sí. teléfono de temas sexuales, que no voy a explicitar ahora porque creo que no hace falta, pero son bastante asquerosos. Y uno lo Sí. que hace es, como que tiene varias personalidades y como que hablan varias voces a través de él, como algunas supongo que será su madre o alguna hermana, algún hermano, su padre y él, y como que se echa la bronca a sí mismo, ¿no? Por hacer lo que está haciendo, como que tiene ahí algo dentro él tiene que canalizar y hacer salir pues de la forma que lo está haciendo, que no es la más adecuada y no se la aconsejo yo tampoco a nadie. Como que está reprimido de alguna forma por una figura maternal, supongo. Y luego pues empieza a imitar sonidos de cerdos y sonido de animales y cosas raras. Y luego tenemos al otro, al destripador de Nueva York, que yo creo que es un poco más psicópata. Este creo que es un poco el primero, más enfermo, de estoy zumbado de la cabeza, o sea, Los dos están muy mal de la cabeza. claro, pero el primero como que es más enfermo de estoy fatal de la cabeza y voy a hacer esto, no lo pienso, voy con todo. Y el de Destripador de Nueva York yo creo que es un tío que es más calculador, que es más inteligente, que tiene un plan medido, no es algo que le vaya saliendo por ahí. Y hace pues esos ruidos, ¿no? El pato, que me decías tú, yo me lo tomaba de broma, pensé, esta película será de broma, pero para nada. Yo un primer momento pensaba que era una cosa del doblaje en castellano, pero resulta que pasan todos los idiomas, o sea que lo metieron a posta. Lo del pato. Claro, y eso llama la atención. Digo, ¿cómo va a ser un asesino en serie poner esa voz de pato? Bueno, pues sí, lo hace. Y luego hay otro tema que es el de la policía. En la primera película, en la de Black Christmas, la policía es completamente ineficiente, no vale absolutamente para nada. O sea, no solucionan nada y se toman todo a la ligera. Sí, en la segunda, igual la de Lucio Fulci, sí que es un poco más eficiente. La policía es más seria, por lo menos, nos da esa sensación. Que la otra está más en la línea de lo que es un slasher, ¿no? Policía que llega tarde, Sí. que no le cuesta entender las cosas.
Las Sí, sí, películas, la totalmente, policía no totalmente. tiene mucho recorrido nunca. Que también En si lo tuviera la, no habría película, pero bueno. claro, en la de Black Christmas es eso completamente, o sea, no vale para nada, llega tarde, luego Sí, este agente que está cogiendo el teléfono, atendiendo a la gente, las llamadas y tal, pues es un inepto, no vale para nada. Todo lo que le mandan a hacer lo hace mal. sí, Luego es los más, había una policías, escena en la que una chica le dice una palabra, ¿no? Y claro, la palabra es totalmente que dices tú, pero ¿cómo se puede creer esto? Y el tío va a preguntarle allí a los agentes, oh, es que me dijo esto, tal, y todos empiezan allí a reír. sí, Vale, la porque palabra no la puedo decir porque es un en poco castellano fuerte. no sé cuál es, pero en inglés es fellatio. ¿Ves? Pues sí, creo que es cunilingus, me parece, ¿no? Sí, bueno. Sí, no sé, le dice un apellido, me parece, y él apunta eso y todo se Claro, lo y el tío se queda todo pensativo y hasta a preguntarle allá a sus superiores. Y dices tú, pero hasta ese punto ya te das cuenta que la policía no le carbura bien la cabeza. Sí, claro. Y luego, como decías, en la de Fulci, en la segunda en la que estamos hablando, pues la policía sí que es ya algo serio. O sea, tiene un Que en esa equipo está más enfocada a lo que potente. es un cine noir también. O Sí, tiene su parte de sea, noir quiero y decir, también policía, ¿sabes? El Giallo tiene una parte en la que la policía realiza una investigación seria normalmente. Aunque al final no sean Vale. capaces de encontrar al asesino, que en esta no voy a decir si son capaces o no, sí Mm. que tienen más medios y son más inteligentes. Pero en el slasher la policía suele ser muy, muy, muy negligente, muy inútil. Lo Mm. vemos en Halloween, o sea, son unos cazurros. En todos, en todos. O sea, aún me vino a la cabeza cuál era. La película esta de Intruso en la medianoche, creo que es de Sam Raimi, donde la policía llega tarde, se golpea y todo al salir allí del supermercado, que es de donde ocurren allí los hechos. Y dices tú, ¿para qué la policía? Me defiendo yo casi. Increíble. Sí, salía mejor. Y en esta sí, pues todo lo contrario. Incluso tienen su equipo de psicoanalistas, de psicólogos, que van analizando un poco el perfil del asesino y un poco lo que hacen es predecir lo que puede hacer. Y empezar a soltar cabos y decir, pues puede ser esta persona, puede ser esta otra, no puede ser, y a darle vueltas al tema. Y eso, aparte de que la película, de que te guste el terror y demás, y el estilo de Fulci, de cómo juega con la sangre, con lo mórbido, con lo bizarro, con todos estos temas, incluso eso que decías tú, ¿no? El cómo juega con la, ¿cómo se dice? Con la visión de los personajes, con ese plano de los ojos, que le llama, el plano picado que decías Sí, tú. el plano en picado, que también se Ah, utilizaba en el cine del oeste, en los sí, western, mucho, mucho. sí. Claro, aparte de eso, tiene su otro elemento más detectivesco y casi noir tampoco diría, me quedaría en detectivesco, que se Mm. ve cómo se está jugando un poco al cluedo con el asesino, a ver qué está pasando y vamos a empezar a analizar todo el tema. Poco Yo recuerda creo el que caso sería como también una de la especie Dalia Negra y de todo giallo, esto, ¿no? Que joder. había. Sí. ¿El qué? ¿El qué? Perdón. No, el caso de la Dalia Negra, ¿no? De Estados Unidos, aquel asesino. Yo creo que se basa en todo esto, que es lo que quiere pretender Fulci, vamos. Sí, es que estas películas, yo creo que a partir de los 70 se empiezan a producir estas películas también de asesinos en serie, psicópatas y demás, porque realmente es algo que está aconteciendo en Estados Unidos. O sea, Sí. por ejemplo, Scream está inspirada en una serie de asesinatos que se produjeron en universidades por un señor, pues si fue en el 96 publicada, pues creo que fue en el 93 o en el 94 Mm. los asesinatos. Y todas tienen Ujú. están todas inspiradas en algo que pasó de verdad, en ciertos asesinos en serie, ciertos psicópatas, ciertos asesinos en masa y gente de este estilo. Porque realmente lo que no sé, ¿te acuerdas de ese programa de Cuarto Milenio en el que hablaban un poco de Screen, de cómo se hizo y demás? Halloween, Sí. no sé qué más. Y nos hablaban de esas zonas, de esas casas tan acristaladas, ¿no? De Estados Unidos, de que realmente las casas invitaban al merodeo, al que te estuviera alguien por ahí Sí, porque stalkeando. son casas con grandes ventanales, Claro. si te fijas, ¿no? Después, claro, la forma de entrar es muy fácil, ¿no? O sea, esas puertas son muy endebles. Y si ya las tira un huracán, imagínate. Sí, si las dejas abiertas o lo que sea, aparte de una patada, puedes romper la ventana sin problema. Sí. Luego, claro, vas a otros estados, más en el interior, y ya la cosa cambia. Ujú. Pero bueno, por ejemplo, Halloween se dice que se rueda en Illinois, pero obviamente es inventado, pero Halloween se está rodando en California. Mm. Sí. Por lo menos la uno, las demás no sé. Y Ujú. claro, se ven unas casas también bastante iluminadas. Y la de Screen ya no digamos.
Luego, por ejemplo, la de Black Christmas, la casa, bueno, no es una casa realmente, es esa fraternidad, no, es una sororidad donde viven las universitarias. Tiene también muchos cristales, muchas puertas, muchas ventanas, pero luego al final solo tiene una puerta para entrar y salir. Que lo dicen casi al final, que solo hay una puerta para entrar y salir. Y dices tú, a ver, tienes 300.000 puertas y en caso de emergencia solo puedes salir por un sitio. Pues no sé. Y luego, claro, también tienes el tema de que al ser edificios tan grandes, que yo qué sé, pasa algo en alguna parte del edificio y es difícil saberlo también. O sea, si te cuela alguien por arriba, tienes la ventana abierta y no hace ruido, ¿tú cómo vas a saber que está ahí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esas casas con el tema de la madera, que se escucha todo, ¿sabes? Cuando empiezas a andar ahí, evidentemente cualquier sonido ya, delata muchísimo la madera, el piso. Sí, eso también, claro. Y bueno, ¿qué podemos decir más de estas películas? ¿Qué le verías tú al Destripador de Nueva York? Bueno, ¿cuál te gusta más de las dos? Pues que cada una tiene una cosa que no tiene la otra. O sea, Black Christmas a mí me produce una angustia, algo muy malsano. Y después ves El Destripador de Nueva York y dices, es el típico thriller, pero un thriller muy controvertido, ¿no? Por el tema de lo que hace ese supuesto asesino o asesina, pues dices tú, ostras. Yo creo que las dos no te dejan indiferente. Ahora bien, para gustos, si te gusta más el terror, quédate con Black Christmas. Si te gusta más verlo bizarro como a mí, quédate con El Destripador de Nueva York. Entonces tú si tuvieras que elegir una en el videoclub y solo pudieses comprar una, ahí te pongo un aprieto. ¿Cuál te llevarías? Pues El Destripador de Nueva York. Bueno. Y bueno, hablando un poco más, o sea, en las dos películas se presenta una personalidad así maníaca, ¿no? Con el tema sexual y todo el tema, y enferma y lo que queramos decir. ¿Cuál crees tú que es más fiel a lo que sería un maníaco sexual? ¿Cuál crees tú que está mejor presentado? Que está, que se ve que el perfil psicológico de esa persona está más elaborado. Yo creo que el de Black Christmas. Es más, porque bueno, no puedo dar spoiler mucho, pero no sé, como que conoces más a lo que es la persona, digamos. Entonces, pues bueno, en El Destripador de Nueva York más o menos te tienes tú que ir haciendo lo que es lo que consideras que puede llegar a ser el asesino o la asesina. Entonces, claro, ahí está. Es eso. Yo creo que en Black Christmas es el que está más elaborado, pero también le pasa como un poco a lo de, ¿cuál era el actor este? Norman Bates, creo que es, en El de Psicosis, ¿no? psicosis. Sí, pues Sí, sí. también está un poco más inspirado por esa rama, ¿no? Me da esa Sí, sensación. pero también hay una cosa ahí en Black Christmas, que no puedo contar por qué, pero ¿no te paraste a pensar en algún momento que el asesino podrían ser personas diferentes? Sí, la sensación que da por el tema, sí, 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 podría ser Es que hay también. un elemento muy importante, creo que tú sabes cuál es, Mm, algo que no se ve en toda la película, que te hace pensar que a lo mejor no es un asesino, sino que son varios diferentes. Y también que te hace jugar con el tema de que crees que es una persona, luego tal. Sí, 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 yo Claro, desde el primer porque si el momento no asesino, pensaba que el asesino fuera lo que es al final. Así si el que, asesino solo ataca en primera persona, sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú qué ves? es más man. Ahí lo dejamos. Entonces tienes la duda de que quién está detrás. Una persona, cada vez la misma persona. Eso me parece que lo juega muy bien con eso el slasher. Mm, Es más, en Halloween incluso, ya quitando, ya haciendo pasando de un caballo a otro. Tienes la mm. primera persona muchas veces, pero luego cuando a veces sale Michael Myers se le ve la cara, la máscara. Y sigues teniendo la duda, ¿quién está detrás de esa máscara? Mm, Te pasa en todas, ¿no? En, sí. ¿cómo se dice? En Viernes 13, aunque a mí no me gusta mucho, pero también pasa. Pasa, bueno, en Pesadilla del Street, aunque, bueno, en Pesadilla del Street no, Nada, porque lleva una máscara. En Scream, mira en Scream lo que pasa. Ahí sí que lo plasma muy bien. La también. uno, Tan porque, screen sobre todo, porque dices tú, sí. pero esto. Sí, sí, sí. Claro, como lleva ese traje, dices tú, es un asesino. Y Mm, realmente, ¿qué es lo que pasa? No es un asesino. mm. Son
tantos como quieran ser, tantos como lleven el traje y se les ocurra hacer lo que hacen. Pasa que, no sé si lo hayas comentado alguna vez, que en Halloween tú, por ejemplo, tienes la parte esa de malévola, pero también que digamos que puede ser sobrenatural, ¿no? En O sea Halloween sí, que, estás ahí en el límite, es lo que a mí me claro. parece más En interesante. cambio, en estas otras dos, eso de sobrenatural se va. Sí, En Black totalmente. Christmas y en El Destripador. Eso quizá da más miedo, Claro, por eso. porque tú ves de lo que es capaz una persona sin poder de ningún tipo. Claro, en Halloween al final tienes a Michael Myers que le disparan y le Mm, disparan y le pinchan y le hacen de todo y se levanta y sigue y sigue y sigue y sigue y sí. sigue. Y en estas no, en estas, hombre, ya se ven Scream, o sea, le meten 2 navajazos al asesino y ahí queda. Ujú, Eso también sí es importante. El Destripador de Nueva York también es una persona de carne y hueso, normal y corriente, que llama ujú. mucho la atención quién es al final. No, nadie se espera. Sí, pero yo no me lo esperaba, desde luego. Claro, y Está ahí me recuerda un la poco a clave de la la... película, pero... Hay una película de Mario Bava, que a mí me gustó mucho, el 60 y tantos. 6 damas para un asesino o algo así se llama. Mm, Y Sei doni para el asesino, una cosa así en italiano, porque es, bueno, el idioma original y tal, la productora es italiana. Y claro, hasta el final, hasta los 10 últimos minutos de la película, una cosa así, no sabes quiénes son los asesinos, que es más de uno, sí. que si vemos el traje del asesino parece Slenderman, es muy llamativo, pero no te esperas que sean ellos, o sea, te esperas que sea cualquiera de la película menos ellos dos, por cómo los presentan. Y perdón Ujú, por el spoiler de decir que son dos, pero la verdad es que eso lo lleva genial el director, Mario Bava, que recomiendo todas sus películas, que es genial. Precursor un poco del cine de Lucio Fulci, ¿no? Podríamos decir. Un poco sí. influyó en él. No sé si Sí, sí, Lucio Fulci tiene algún trabajo con él o con su hijo Lorenzo Bava, me parece. Bueno, no sé si su bueno, hijo yo o sé su que era hermano. Dario Argento también por ahí, pero sí, los dos, Sí, digamos que Argento uno también bebe del está. otro. Sí. Argento yo Yo creo creo que que es ahora como que un llegamos a este caballo, ¿no? punto Entre los dos. podemos decir que que en un futuro próximo habrá un podcast dedicado al cine este italiano, ¿verdad, Rubén? Hubo algo, pero algo hablamos cuando hablamos del terror en los Sí, 60 y 70, pero sí, sí. podríamos dedicarnos exclusivamente a esto o incluso solo a Fulci, pero si hablamos de Fulci tenemos que hablar de todo lo que viene detrás. Pero ahí Mm, teníamos la trinidad del terror italiano, ¿no? Era Mario sí, Bava, Argento y Fulci, me parece que eran los tres. sí, sí, Y sí, bueno, a sí. mí Argento me parece quizá el más interesante, pero bueno, Mm, los otros dos me parecen muy buenos también. Y Fulci, las pocas ujú. películas que vi, la verdad, me gustó más la de aquella casa al lado del cementerio, me parece Sí, 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 sí. Muy más abierta. profunda, que tiene más chicha y tal, pero bueno, esta no está Sí. nada mal tampoco. Mm, Y bueno, poco más que añadir, ¿no? mm. ¿Qué conclusiones nos harías? ¿Qué nos dirías para ir finalizando ya? Pues que Así a son dos modo de resumen. películas totalmente recomendables para los dos géneros. A día de hoy han envejecido muy bien, se pueden ver perfectamente. Es más, me recomiendo verlas en una televisión de tubo, mala y con la peor imagen que puedas tener porque te va a gustar más y todo. Pues sí, yo también os recomiendo, la verdad, cuando la ves así con mala calidad, Cuanto más grano, transmite, mejor. transmite algo diferente, la Sí. verdad. Y el sonido incluso. La música de Black Christmas está muy bien, porque juega con la música Sí. de Navidad. Luego también Ujú. es esa crítica a la sociedad, ¿no? Porque nos tomamos todo a la ligera, de frívolamente, como lo dije en el anterior Sí. episodio que hice, ¿no? Todo de broma, va, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber un asesino? Bueno, pues al final, mira lo que pasa. Y el Destripador de Nueva York ya no tanto, pero bueno, también hace esa pequeña crítica a esa parte de la que nos olvidamos en la sociedad, ¿no? Esos apartados enfermos, entre comillas, sexuales, que nosotros queremos, bueno, queremos borrar, pero que realmente están ahí y van a estar ahí. Y en parte por eso y en parte sobre todo Black Christmas, cómo se presenta el perfil psicológico del asesino, cómo se van presentando todas las muertes y cómo va aconteciendo todo, yo esta la recomendaría más todavía que la del Destripador de Nueva York. Y el Destripador de Nueva York, Mm. si alguien quiere ver una persecución detectivesca
y un juego entre una serie de policías y detectives y un asesino o varios asesinos con bastante bizarrismo, con bastante erotismo y sangre, pues Sí. quizá esta sea una de las mejores películas que puedo elegir, porque están bastante bien llevadas las dos cosas. Y todo en un ambiente tan oscuro y tan de suburbios y de bajos fondos como pueden ser ciertas partes de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que creo que es la ciudad casi ideal. Sí, Y sí. pues yo diría también eso y nada. Si Phantom no tiene nada más que añadir, pues ya vamos acabando con esto, o acabamos ya y nos despedimos. Nada, que eso, en definitiva, que si quieres terror y pasarlo, bueno, angustiosamente y también mal, pues Black Christmas. Si quieres bizarrismo, pues El Destripador de Nueva York. Sí, no se podría resumir mejor, la verdad. Así que nada, gracias Phantom por estar con nosotros una vez más y Vale, muy bien. gracias a nuestros oyentes y videntes por vernos y por escucharnos una vez más. Y nos veremos, pues Phantom no estará en este podcast, pero bueno, para la próxima semana haremos un podcast sobre el cine noir de los años 20, 30 y 40, que no tiene desperdicio. Luego cuando vuelva Phantom, pues posiblemente haremos un especial dedicado a Lucio Fulci. Así que nada, hasta la próxima. Venga, muy bien. Chao.